Mi hijo acaba de encerrarme en el sótano oscuro de mi propia casa planeando dejarme morir para robar mi herencia de 3.2 millones de euros. Sí has leído bien, mi hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, el bebé al que amamanté cada noche, el joven al que pagué la universidad vendiendo las pinturas de su abuelo. Ese mismo hijo ahora me ha empujado por las escaleras del sótano como si fuera basura. Pero lo que Manuel no sabe, lo que mi dulce, estúpido y codicioso hijo no tiene idea, es que esta casa guarda secretos que ni siquiera él puede imaginar. Secretos que su padre y yo escondimos durante 40 años. Y en los próximos días mi hijo va a aprender la lección más dolorosa de su vida. Permíteme que te cuente cómo llegué aquí tirada en el suelo frío de este sótano con sangre goteando de mi frente y mi corazón roto en 1000 pedazos. El sol de Sevilla entraba por las ventanas de la cocina creando patrones de luz dorada sobre las baldosas azules de azulejo que Diego y yo elegimos hace 35 años. Estaba preparando gazpacho, el de verdad, no esa porquería aguada que venden en el supermercado con tomates del mercado de Triana que había comprado esa mañana. La radio transmitía flamenco. Lágrimas negras de Camarón. Diego solía cantarme esa canción cuando estábamos recién casados, antes de que el trabajo lo consumiera, antes de que los secretos empezaran a acumularse entre nosotros como polvo en las esquinas. Tengo 63 años. 63 años de vida, 35 de ellos, en esta casa 8 años siendo viuda. Y hasta esta tarde pensaba que conocía cada rincón de mi vida, cada verdad, cada mentira necesaria. ¡Qué equivocada estaba! Nuestra casa, es una joya de la arquitectura mudéjar, en el corazón del barrio de Santa Cruz. 3 pisos, paredes de 80 centímetros de grosor, un patio interior con una fuente que canta día y noche y techos tan altos que los susurros se convierten en ecos. Diego la compró en 1989, cuando aún era un joven arquitecto con sueños más grandes que su billetera. Viviana, me dijo ese día tomando mis manos entre las suyas, esta casa es nuestro futuro. Aquí criaremos a nuestros hijos. Aquí envejeceremos juntos. Cumplió una de esas promesas. Nunca llegó a la segunda. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Manuel, mi hijo, mi único hijo. Mamá, su voz resonó por el pasillo. ¿Dónde estás? En la cocina, cariño. Apareció en el umbral con un ramo de rosas amarillas, mis favoritas, y esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Alto apuesto con los ojos oscuros de su padre y mi nariz respingona. 35 años y todavía mi niño. O eso creía. Para la mejor madre del mundo, dijo entregándome las flores. Algo en su sonrisa no llegaba a sus ojos. Algo que debí notar. Algo que si hubiera sido menos tonta, menos confiada, menos madre habría visto como la señal de advertencia que era. Ay, Manuel, no tenías que... Claro que sí, mamá. Me besó la frente. Siempre tengo que recordarte lo especial que eres. Preparé café mientras él se sentaba en la mesa de la cocina tamborileando los dedos contra la madera. Nervioso. Manuel siempre tamborileaba cuando estaba nervioso. Lo hacía desde niño cuando tenía que confesar que había roto algo o sacado mala nota. ¿Cómo va el trabajo?, le pregunté colocando su café favorito cortado con 2 terrones de azúcar frente a él. Bien, bien. El proyecto del centro comercial va avanzando. Mentira. Más tarde descubriría que no había ningún proyecto de centro comercial, que la empresa de arquitectura de Manuel llevaba 6 meses sin conseguir contratos, que mi hijo había estado mintiendo sobre muchas cosas. Me preocupas, hijo. Te veo estresado últimamente. Sus dedos se detuvieron. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Culpa, miedo. Ambas, mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi estómago se tensó. Las madres siempre sabemos. Hay un instinto, una alarma silenciosa que suena cuando tu hijo está a punto de decir algo que cambiará todo. Dime. Es sobre la casa. La casa, siempre volvíamos a la casa. Esta hermosa, maldita, maravillosa casa que Diego construyó con sus propias manos y sus secretos más oscuros. ¿Qué pasa con la casa? Manuel respiró profundo. Mamá, tienes 63 años. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Las escaleras, el mantenimiento, todo ese espacio vacío. Me gusta el espacio vacío. Me gusta esta casa. Es donde tu padre y yo... Papá murió hace 8 años, mamá. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque tranquilo, frías.
duras, ciertas. Lo sé perfectamente cuando murió tu padre Manuel. Por supuesto. Lo siento. Solo digo que... ¿No has pensado en algo más pequeño? Un apartamento moderno sin tantas escaleras en una zona con más servicios, no. Pero mamá, he dicho que no, Manuel. Esta casa es mi hogar. Es donde están todos mis recuerdos de tu padre, de tu infancia, de nuestra familia. No voy a dejarla porque tú pienses que soy demasiado vieja para subirle las escaleras. Se mordió el labio, el mismo gesto que hacía cuando era niño, y yo le negaba algo que quería. Y si te ofreciera ayuda, podría venir a vivir aquí contigo, para cuidarte. Algo en cómo lo dijo me puso la piel de gallina. No era una oferta cariñosa, era una propuesta, un negocio. No necesito que me cuiden, Manuel. Estoy perfectamente bien sola. Sola no es bueno a tu edad. Mi edad. Me levanté sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho. Tengo 63 años, no 90. Camino 5 kilómetros cada mañana. Hago yoga 3 veces por semana. Mi médico dice que tengo el corazón de una mujer de 50. Así que deja de tratarme como si fuera una anciana decrépita que necesita que la pongan en un asilo. Manuel levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Lo siento. Solo me preocupo por ti. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, maldición, esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Manuel se quedó para cenar. Comimos en el patio interior bajo las estrellas con el sonido del agua de la fuente creando una melodía hipnótica. Hablamos de cosas sin importancia, el calor del verano, los vecinos ruidosos, el nuevo restaurante en la esquina. Él parecía relajado ahora. Yo estaba alerta. Algo no cuadraba. Después de cenar, Manuel se excusó para usar el baño. Yo recogí los platos y los llevé a la cocina. Estaba enjuagando el último cuando me acordé de que había dejado mi libro en el estudio de Manuel, el cuarto que seguía siendo de Manuel, aunque hacía años que no vivía aquí. Subí las escaleras y empujé la puerta. Allí estaba su laptop abierta sobre el escritorio. La pantalla brillaba en la penumbra de la habitación. Y lo que vi en esa pantalla cambió todo. Un email de alguien llamado Carlos Ortega. Asunto contrato de transferencia, Casa Delgado, 3.2 MB. Mis manos temblaron mientras acercaba más el laptop. Abrí el archivo adjunto. Era un contrato de venta, para esta casa, en mi casa, con mi firma al pie. Excepto que yo nunca había firmado ese documento. El contrato decía que yo, Viviana Delgado, voluntariamente transfería la propiedad de la casa a Manuel Delgado por la suma de €1. €1. Como si mi casa, la casa que Diego y yo construimos, la casa que vale más de 3 millones de euros, no valiera más que una moneda. Y debajo había otro documento. Para vender la casa a Carlos Ortega por 3.2 millones de euros, con el pago dividido 1.6 millones para Manuel y 1.6 millones para Isabel. Isabel, mi sobrina. La hija de mi hermano menor que murió en un accidente de coche hace 5 años. Isabel, que siempre había sido celosa, amargada, resentida de que yo tuviera esta casa mientras ella luchaba por pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Isabel y Manuel, juntos, conspirando para robarme. El mundo se inclinó. Me agarré del escritorio para no caer. Escuché pasos en las escaleras. Manuel volvía. Cerré el laptop con manos temblorosas y salí del estudio justo cuando él llegaba al rellano. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves pálida?» «Estoy bien, solo un poco cansada». Me miró con esos ojos oscuros que se suponía debían amarme, protegerme, honrarme. Y todo lo que vi en ellos fue culpa mal escondida detrás de una máscara de preocupación. «Deberías acostarte temprano», dijo. «Sí, creo que lo haré». «Bien, yo tengo que irme. Trabajo temprano mañana». Otra mentira. Más tarde descubriría que no había trabajo. Que lo único que tenía temprano era una reunión con Carlos e Isabel para finalizar los papeles falsos. Lo acompañé a la puerta. Me besó la mejilla. «Te quiero, mamá». «Yo también, hijo». Cerré la puerta detrás de él y me apoyé contra ella, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mi hijo, mi único hijo. El niño que amamanté, que crié, por el que sacrifiqué todo, estaba tratando de robarme. De dejarme sin nada, de quitarme la única cosa que me quedaba de Diego. Las lágrimas comenzaron a caer. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo de mármol frío del vestíbulo, sollozando en la oscuridad de mi propia casa.
¿Cómo había llegado a esto? ¿Dónde me había equivocado como madre? No podía dejarlo así. Necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar de sus propios labios que esto era real, que mi hijo realmente me estaba traicionando. Llamé a su celular. Sonó 5 veces antes de que contestara. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Necesito que vuelvas, ahora. ¿Qué por qué ya estoy en casa? Manuel Delgado, necesito que vuelvas a esta casa ahora mismo, o juro por Dios que... Está bien, voy. Colgó. Yo me quedé allí en el vestíbulo con los documentos impresos en mis manos temblorosas. Había impreso todo antes de que él volviera. Cada email, cada contrato falso, cada prueba de su traición. 20 minutos después escuché su llave en la cerradura. La puerta se abrió. Manuel entró con una expresión entre molesto y preocupado. Mamá, son casi las 11 de la noche. ¿Qué es tan urgente que...? Le arrojé los documentos. Las hojas cayeron a sus pies como hojas muertas en otoño. Él miró hacia abajo. Su rostro se puso del color de la ceniza. Mamá, ¿qué es esto, Manuel? Yo puedo explicar. Explica entonces. Mi voz resonó por toda la casa, rebotando en las paredes gruesas, viajando por los pasillos vacíos. Explícame por qué hay un contrato de venta con mi firma falsa. Explícame por qué estás planeando robar mi casa. No es robar, mamá, yo. Entonces, ¿qué es? Se pasó las manos por el pelo. Las mismas manos que yo solía sostener cuando era niño. Las mismas manos que ahora estaban manchadas con traición. Es complicado. Tengo toda la noche. Respiró profundo, y entonces, como un dique que finalmente se rompe, todo salió. Debo dinero, mamá. Mucho dinero. ¿Cuánto? 400.000 euros. El número flotó entre nosotros como un fantasma. 400.000 euros. Más de lo que la mayoría de la gente gana en 10 años. ¿Cómo es posible que debas tanto dinero? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mi hijo, mi fuerte, orgulloso hijo, estaba llorando como un niño asustado. Apuestas online. Comenzó hace 3 años. Pensé que podría ganar. Pensé que podría recuperar las pérdidas, pero solo empeoraba y... Dios mío. Me senté en el sofá antes de que mis piernas cedieran. 3 años has estado apostando durante 3 años y nunca me dijiste nada. Tenía vergüenza, mamá. Tenía tanto miedo de decepcionarte. Y robarme no es decepcionante. Falsificar mi firma no es decepcionante. No sabía qué más hacer, gritó. Me están amenazando, mamá. Mateo Silva es el jefe de un grupo de prestamistas. Me dijo que si no pago en una semana me matarán. Me matarán, mamá. Mateo Silva. Había escuchado ese nombre. Un criminal conocido en Sevilla. Préstamos con intereses imposibles. Violencia contra quien no pagaba. Entonces vamos a la policía. No puedo. Si voy a la policía me matarán antes de que puedan hacer algo. Esta es mi única salida, mamá. La casa vale más de 3 millones. Puedo pagar a Mateo, puedo empezar de nuevo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Dónde se supone que voy a vivir? Su silencio lo dijo todo. ¡Ay, Dios! La realización me golpeó como un camión. No ibas a darme nada, ¿verdad? No ibas a conseguirme un apartamento ni nada. Ibas a... ¿Qué, dejarme en la calle? No, claro que no. Isabel y yo habíamos pensado... Podríamos darte dinero. Suficiente para un pequeño apartamento. 15.000 euros tal vez. 15.000, me reí. Era una risa amarga, histérica. 15.000 euros por una casa de 3 millones. Es más de lo que tienes ahora. La bofetada resonó por toda la habitación. Mi mano ardía. La mejilla de Manuel se puso roja instantáneamente. Nos miramos el uno al otro, ambos en shock. Yo nunca había golpeado a mi hijo, ni una vez en 35 años. Fuera, susurré. Mamá, fuera de mi casa. ¿No entiendes? ¿No tengo tiempo? La puerta se abrió de golpe. Isabel entró seguida por un hombre que debía ser Carlos, alto, de traje oscuro, con una cara que gritaba criminal de clase alta. ¿Qué está pasando aquí? Isabel me miró con desdén. Escuchamos gritos desde afuera. ¡Ay, qué conveniente que estuvieras afuera, Isabel! Me puse de pie enfrentándola. ¿También venías a ver cómo estaba tu plan para robarme? No es robo, tía Viviana. Es resolver un problema familiar. El único problema aquí son ustedes dos. Señalé a Manuel e Isabel, conspirando contra mí como buitres. Carlos dio un paso adelante.
Señora Delgado, seamos racionales. Racionales, racionales, me giré hacia él. ¿Quién diablos eres tú para entrar en mi casa y hablarme de ser racional? Soy Carlos Ortega. Soy un inversor inmobiliario. He venido a ayudar a resolver esta situación. Ayudar a robarme, querrás decir. Manuel se acercó desesperado. Mamá, por favor, solo necesito que firmes los papeles. Te prometo que te cuidaremos. ¿Cuidarme? Como has cuidado mi confianza, como has cuidado el legado de tu padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Por favor, mamá, por favor, me van a matar. Y en ese momento vi algo en sus ojos que me rompió el corazón más que todo lo demás. Vi que lo decía en serio. Vi que estaba realmente aterrorizado. Vi a mi niño pequeño asustado y perdido. Pero también vi algo más. Vi que a pesar de su miedo, a pesar de sus lágrimas, estaba dispuesto a destruirme para salvarse a sí mismo. No te, dije en voz baja. ¿Qué me? He dicho que no. No voy a firmar nada. No voy a dejar que me roben. Y voy a llamar a la policía para denunciar el fraude. Todo pasó muy rápido. Carlos asintió a Manuel. Isabel se movió para bloquear la puerta. Manuel me agarró del brazo. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Me arrastraron por el pasillo. Peleé, grité, rasguñé. Pero eran 3 contra 1 y yo tengo 63 años. No importa cuánto yoga haga, no soy rival para 3 personas desesperadas. Nos acercamos a la puerta del sótano, la puerta que rara vez abríamos, la puerta que llevaba a la oscuridad. No, susurré. Manuel, no hagas esto. Solo por unos días, mamá, hasta que los papeles estén listos. Luego te dejaremos salir, te lo prometo. Manuel, me empujaron. Mis pies resbalaron en el primer escalón. Caí hacia adelante, mis manos extendidas, tratando de agarrar algo, cualquier cosa. Mi cabeza golpeó contra la pared de piedra. Vi estrellas. Saboreé sangre. Rodé por los escalones de madera, cada impacto una nueva explosión de dolor. Finalmente me detuve en el fondo, en el suelo de cemento frío y húmedo. Escuché sus pasos bajando detrás de mí. Manos me agarraron, Manuel, ayudándome a sentarme. Mamá, lo siento, no quería que te cayeras. No me toques. Escupí las palabras junto con sangre. No te atrevas a tocarme. Isabel bajó mirándome con una mezcla de lástima y disgusto. Solo necesitas estar aquí 2-3 días, hasta que todo esté finalizado. ¿Y después qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Van a dejarme salir para que llame a la policía? El silencio que siguió lo dijo todo. Carlos habló desde arriba de las escaleras. Los accidentes pasan, señora Delgado, especialmente con mujeres mayores que viven solas en casas viejas. Una caída desafortunada, una fuga de gas. Tan triste, tan inevitable. Miré a Manuel, mi hijo, mi bebé, el niño al que le canté nanas cada noche durante años. ¿Vas a dejar que me maten? Apartó la mirada. No pudo mirarme a los ojos. Yo, lo siento, mamá. Se dieron vuelta y subieron las escaleras. Sus pasos resonaron en la madera vieja. ¡Manuel!, grité. ¡Manuel, no hagas esto, por favor! La puerta de metal se cerró con un golpe que resonó como una sentencia de muerte. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Clic, clic, clic. Las luces se apagaron. Oscuridad total, absoluta. El tipo de oscuridad que te hace cuestionar si aún tienes ojos. Me quedé allí sentada en el suelo frío, mi cabeza sangrando, mi corazón roto, rodeada de la oscuridad más negra que había conocido jamás. Y lloré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por mi vida desperdiciada. Lloré por la estúpida, confiada mujer que había sido. Pero después de un tiempo, no sé cuánto, tal vez minutos, tal vez horas, las lágrimas se secaron. Y algo más ocupó su lugar. Rabia. 63 años. He vivido 63 años en este planeta. Crié a un hijo sola después de que mi esposo muriera. Construí una vida de las cenizas de mi dolor. Sobreviví a la pobreza de mi infancia, a un matrimonio que era mitad amor y mitad secretos, a la muerte del hombre que amaba. Y ahora mi propio hijo piensa que puede simplemente encerrarme y dejarme morir. No. No lo creo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la sangre seca en mi frente. Mi cabeza pulsaba con dolor, pero no importaba. El dolor físico era nada comparado con el dolor en mi corazón. Pero el dolor del corazón podía esperar. Ahora necesitaba sobrevivir.
Me puse de pie lentamente usando la pared como apoyo. Mis rodillas protestaron 63 años después de todo, pero obedecieron. Extendí mis manos en la oscuridad tocando la pared fría y húmeda. Piedra. Diego había insistido en mantener las paredes originales del sótano. Autenticidad histórica. Había dicho, Diego. Mi Diego con todos sus secretos. Y de repente un recuerdo me golpeó. Tan fuerte y claro como si estuviera sucediendo ahora mismo. Diego estaba en el hospital. Cáncer. El médico nos había dado 6 meses, pero Diego era terco. Duró 2 años peleando cada día. Era una noche tarde. Yo estaba sentada junto a su cama sosteniendo su mano esquelética. Había dormitado mi cabeza apoyada en su hombro. Viviana. Su voz me despertó, ronca, cansada. Sí, amor. Necesito decirte algo. Sobre la casa. Shh, descansa. Podemos hablar mañana. No. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Escucha. Es importante. Me senté derecha completamente despierta ahora. La casa, comenzó su voz apenas un susurro. No es lo que parece. ¿Qué quieres decir? Hay secretos, cosas que construí, cosas que nunca te dije. Mi estómago se tensó. Diego, ¿qué has hecho? Era necesario, mi trabajo, el gobierno. Tenía información peligrosa. Necesitaba protección. Necesitaba protegerte a ti y a Manuel. ¿Qué tipo de información? Tosió su cuerpo sacudiéndose. Esperé hasta que se calmó. Documentos sobre políticos corruptos, jueces, empresarios, cosas que podrían destruir vidas, gente poderosa. Dios mío, Diego, ¿por qué nunca me dijiste? Para protegerte. Lo que no sabes no puede herirte. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? Giró su cabeza para mirarme directamente. Sus ojos, una vez tan llenos de vida, ahora estaban apagados, pero intensos. Porque necesitas saber, en caso de que algo pase. Hay un lugar, en el sótano. El sótano es en la pared oeste. Cuenta 7 ladrillos desde la izquierda, 5ª fila desde abajo. Presiona 3 veces. Diego, ¿qué hay allí? Salvación. Cerró sus ojos. O condenación. Depende de cómo lo uses. No entiendo. Prométeme algo, Viviana. Lo que sea. Solo úsalo si realmente lo necesitas. Solo en emergencia absoluta. Te lo prometo. Sonrió débilmente. Mi Viviana, siempre tan fuerte, más fuerte de lo que crees. 2 días después entró en coma. 1 semana después se fue. Y yo olvidé su consejo. Enterré sus palabras junto con su cuerpo pensando que eran delirios inducidos por la morfina. Qué tonta fui. 7 ladrillos desde la izquierda, 5ª fila desde abajo. Las palabras de Diego resonaron en mi mente como una campana. Gateé por el suelo mis manos buscando en la oscuridad. El sótano no era grande, quizás 5 por 5 metros, pero en la oscuridad completa se sentía infinito. Mis dedos tocaron la pared oeste. Supe que era la oeste porque es la más fría. Diego me había explicado una vez algo sobre cómo estaba orientada la casa. Comencé a contar. Mis dedos tropezaban sobre los ladrillos irregulares, algunos más prominentes que otros. 1, 2, 3. Mi corazón latía rápido. ¿Y si Diego realmente había estado delirando? ¿Y si no había nada? 4, 5, 6, 7. 7º ladrillo, ahora 5ª fila desde abajo. Me agaché, mis rodillas crujiendo en protesta. Conté hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Mi dedo descansó en un ladrillo que se sentía diferente, ligeramente más suave, como si hubiera sido tocado muchas veces. Presiona 3 veces. Presioné. 1 vez. Nada. 2 veces. Silencio. 3 veces. Clic. El sonido fue tan sorprendente en la oscuridad silenciosa que salté hacia atrás. Algo estaba pasando. Podía sentir vibraciones en el suelo bajo mis pies. Un zumbido mecánico tan bajo que casi no se escuchaba. Y entonces luz. Luz azul tenue comenzó a filtrar desde la pared. No desde la pared, desde detrás de la pared. Observé con mi boca abierta mientras una sección de la pared aproximadamente 2 metros de ancho comenzó a moverse. Se deslizó hacia un lado como una puerta automática en un supermercado, revelando un pasillo iluminado con luces LED empotradas en el techo. Las paredes eran de madera pulida nogal por el color, nada como el ladrillo bruto del sótano.
El aire que salía era fresco, filtrado, nada como el aire mohoso del sótano. Me quedé paralizada mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «Diego», susurré al vacío. «¿Qué diablos construiste?» No hubo respuesta, por supuesto. Solo el suave zumbido del sistema de ventilación y el latido salvaje de mi propio corazón. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban por el shock más que por el miedo. Di un paso hacia el pasillo, luego otro. Las luces LED brillaban más mientras me acercaba como si el sistema detectara mi presencia. El pasillo se extendía unos 15 metros hacia adelante, terminando en lo que parecía ser una puerta de acero. Caminé hacia adelante, mis pasos haciendo un suave eco en el espacio confinado. Las paredes estaban impecables. Ni una mota de polvo. Alguien o algo había estado manteniendo este lugar. Pero ¿quién Diego había muerto hace 8 años? Llegué a la puerta de acero. No había manija. Solo un panel de vidrio a la derecha brillando con una luz azul suave. Sin saber qué más hacer, coloqué mi mano sobre el panel. La luz cambió de azul a roja escaneando mi mano. Pude sentir el calor del escáner contra mi palma. Luego verde. Un sonido silbante de aire comprimido. La puerta de acero comenzó a abrirse, deslizándose hacia la derecha. Y lo que vi dentro, la habitación, era del tamaño de un apartamento pequeño. Tal vez 80 metros cuadrados. Y estaba llena, completamente llena, con tecnología que no debería existir en una casa construida en los años 80. 24 pantallas planas cubrían la pared principal. Cada una mostraba una vista diferente de mi casa. La cocina, la sala de estar, el patio, las habitaciones, el estudio de Manuel. Allí estaba en una de las pantallas, sentado en la sala de estar con Isabel y Carlos. Podía verlos hablando aunque no escuchaba el audio. En el centro de la habitación había un escritorio curvo, caoba oscura cubierto con paneles de control, teclados, botones, palancas. Parecía algo salido de una película de ciencia ficción. Las paredes laterales estaban llenas de archivadores de acero, decenas de ellos, cada uno etiquetado con nombres y fechas. En una esquina había un pequeño refrigerador, estantes con latas de comida, bidones de agua, una cama pequeña, un baño. Era un búnker, un refugio completo. «Dios mío, Diego», susurré. «¿Qué estabas haciendo?» Me acerqué lentamente al escritorio. Mis dedos temblaban mientras tocaban los controles. Las pantallas brillaban invitándome. En el centro del escritorio había una carpeta de cuero. La abrí. Dentro una carta escrita a mano con la elegante caligrafía de Diego. «Mi querida Viviana, si estás leyendo esto significa que estoy muerto, y tú has descubierto mi secreto más grande. Lo siento, mi amor. Siento haberte mentido durante tantos años. Siento haberte ocultado esta parte de mi vida. Déjame explicarte. En 1985, cuando compramos esta casa, yo era un joven arquitecto idealista. Me contrataron para trabajar en proyectos del gobierno, edificios públicos, oficinas administrativas. Pero pronto descubrí que algunos de estos proyectos eran fachadas para algo más oscuro. Vi documentos que no debía ver. Escuché conversaciones que no debía escuchar. Aprendí sobre corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno español. Podría haber permanecido en silencio. Debería haberlo hecho, pero no pude. Comencé a recopilar evidencia, documentos, grabaciones, fotografías. Todo está en los archivadores de esta habitación. Construí este centro de control como mi póliza de seguro. Si alguien trataba de silenciarme, toda la evidencia sería automáticamente enviada a los medios. Era mi forma de mantener a mi familia segura. Funcionó. Vivimos en paz. Tú y Manuel nunca estuvieron en peligro. Pero ahora estoy muerto y este poder, este conocimiento peligroso pasa a ti. Viviana, este sistema puede hacer cosas increíbles. Puede controlar cada aspecto de nuestra casa. Cada luz, cada cerradura, cada sistema. He instalado cámaras y micrófonos en todas las habitaciones. Puedes ver y escuchar todo. Pero con gran poder viene gran responsabilidad. Usa esto sabiamente. Usa esto solo si absolutamente debes. Y recuerda siempre, el conocimiento puede salvarte o destruirte. Te amo, mi Viviana. Siempre te he amado y lo siento por esta carga que te he dejado. Tuyo para siempre, Diego PD. El manual de operaciones está en el cajón superior izquierdo. Lee completamente antes de usar cualquier sistema.
Doblé la carta con manos temblorosas y la guardé contra mi pecho. «Ay, Diego», susurré, siempre tan lleno de sorpresas. Abrí el cajón superior izquierdo. Dentro había un manual grueso con portada de cuero. Lo saqué y lo abrí. Era un manual de instrucciones completo para el centro de control delgado. Página tras página de diagramas, explicaciones, códigos de emergencia. Comencé a leer. Me tomó 2 horas leer el manual de principio a fin. 2 horas durante las cuales Manuel, Isabel y Carlos se movían por mi casa, bebiendo en mi vino, planeando robar en mi vida. Pero ahora entendía lo que Diego había construido, y entendía cómo usarlo. El sistema era increíblemente sofisticado. Diego había sido un genio, eso siempre lo supe, pero esto era otro nivel completamente. Cada habitación tenía cámaras ocultas, no una, múltiples, escondidas en marcos de cuadros, en rejillas de ventilación, en lámparas. El sistema grababa constantemente, guardando todo en servidores masivos bajo el piso del centro de control. Los micrófonos eran igualmente omnipresentes. Podía escuchar cualquier conversación en cualquier lugar de la casa, pero más que eso podía controlar todo. Las luces, el agua, el gas, la temperatura, las cerraduras de las puertas. Todo estaba conectado a este centro de control. Diego había convertido nuestra casa en una fortaleza inteligente. Nada entraba o salía sin su conocimiento. Y ahora sin el mío. Me senté en la silla frente al escritorio, una silla ergonómica que se ajustó automáticamente a mi cuerpo, y miré las pantallas. En la pantalla central, Manuel estaba hablando por teléfono. Ajusté los controles de audio hasta que pude escuchar su conversación. «Sí, Carlos, todo va según el plan. Ella está segura, no puede salir». Mi sangre hirvió. No le haremos daño, solo necesita estar allí hasta que los papeles estén listos. 2-3 días máximo. Mentiroso. Había escuchado lo que Carlos dijo sobre accidentes. Isabel se encargará de los documentos mañana. Para el viernes la casa será oficialmente mía. Luego podemos proceder con la venta. El viernes. Hoy era miércoles. Eso significaba que tenía menos de 2 días. Menos de 2 días para decidir qué hacer. Para decidir si salvar a mi hijo o salvarse a mí misma. Miré los controles frente a mí. Había tantas opciones. Tantas formas de hacer que sufrieran. Podía cortar la electricidad. Podía cerrar todas las puertas, atraparlos dentro. Podía soltar gas en las habitaciones. Diego había construido esto como defensa, pero también podía ser un arma. Mi dedo se posó sobre el botón marcado Sistema de audio. Según el manual, esto me permitiría hablar a través de altavoces ocultos en cualquier habitación. Podía hablar con Manuel ahora mismo. Podía decirle que sabía dónde estaba, que podía verlo, que no era tan estúpido como él pensaba. Pero algo me detuvo. No, todavía no. Si revelaba mi mano ahora, perderían la ventaja del elemento sorpresa. Necesitaba pensar, necesitaba planear, necesitaba ser más inteligente que mi hijo por primera vez en su vida. Me recosté en la silla y cerré los ojos, dejando que mi mente procesara todo. Mi hijo quería matarme, o al menos dejar que otros me mataran. Por dinero. La traición dolía más que cualquier dolor físico que había experimentado. Más que el parto, más que los huesos rotos, más que ver a Diego morir lentamente. Esto dolía en un lugar más profundo, en el lugar donde guardaba mi amor de madre, mi orgullo de madre, mi esperanza de madre. Abrí los ojos y miré las pantallas. Manuel estaba ahora en la cocina preparando café. Se veía cansado, estresado, culpable. Bien, debería sentirse culpable. Pero entonces lo vi frotarse la cara con las manos. Lo vi respirar profundo, sus hombros temblando ligeramente. Estaba llorando. Mi hijo estaba llorando. Y a pesar de todo, a pesar de la traición, el dolor, la rabia, sentí algo ablandarse en mi pecho. Era mi bebé, el niño que solía tener pesadillas y corría a mi cama. El niño que lloraba cuando otros niños eran crueles con él. El niño que me prometió que siempre me cuidaría. ¿Qué había pasado con ese niño? Revisé las grabaciones archivadas. El sistema guardaba hasta 6 meses de footage. Comencé a revisar los últimos meses, adelantando rápido. Vi a Manuel visitándome regularmente, viéndose cada vez más estresado, más delgado, más desesperado. 3 meses atrás lo vi llorando en la sala de estar después de que me acostara.
hablando por teléfono con alguien. Reproduje el audio. Por favor, Mateo. Solo necesito más tiempo. Lo prometo, conseguiré el dinero. Una voz áspera respondió. Ya no hay más tiempo, Manuel. Vienes con mi dinero el viernes o vienes en una bolsa. Tú eliges. No puedo. No tengo tanto de... Entonces vende algo. Tu coche, tu apartamento. Tu madre tiene una casa bonita, ¿no? Estoy seguro de que ella entendería. No puedo pedirle a mi madre. Prefieres estar muerto porque eso es lo que serás si no pagas. La llamada terminó. Manuel se quedó allí sosteniendo el teléfono sollozando silenciosamente. Avancé más. 2 meses atrás. Manuel hablando con Isabel en el patio. No sé qué hacer, prima. Si no pago a Mateo me matarán. Literalmente me matarán. Entonces págale. ¿Con qué? Con aire. No tengo nada. Mi negocio está en bancarrota. Mi apartamento está hipotecado hasta el techo. Tienes la casa de tu madre. Silencio. No puedo hacer eso. Es mi madre. Es una casa, Manuel. Solo ladrillos y cemento. Ella puede vivir en otro lugar. Ella ama esa casa. Mi padre la construyó. Tu padre está muerto. Y tú estarás muerto también si no haces algo. Más avance rápido. 1 mes atrás. Manuel conociendo a Carlos en un café. Carlos explicando su plan. Documentos falsos. Transferencia rápida. Split del dinero. Tu madre ni siquiera tiene que saber, decía Carlos. Decimos que necesita estar en un lugar más pequeño, más seguro. La movemos a un apartamento bonito. Ella está feliz. Tú estás vivo. Todos ganan. ¿Y si ella no quiere irse? Carlos se encogió de hombros. Entonces la hacemos querer. O la hacemos no estar. El silencio de Manuel en respuesta fue ensordecedor. Detuve la reproducción y me quedé mirando la pantalla congelada, la cara de mi hijo considerando si permitir mi muerte. Lloré. Otra vez. No podía evitarlo. ¿Cómo había criado a un hombre que podía siquiera considerar tal cosa? Pero luego recordé, Manuel no era inherentemente malvado. Era débil, asustado, desesperado. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Eso no lo excusaba. Nada podía excusar esto, pero al menos lo explicaba. Respiré profundo y me sequé las lágrimas. Estaba bien. Suficiente llanto, suficiente autocompasión. Era hora de decidir qué hacer. Pasé la siguiente hora estudiando cada función del centro de control. Diego había sido meticuloso en su documentación. Cada sistema tenía su propia sección en el manual con diagramas detallados y advertencias. El sistema eléctrico podía controlarse habitación por habitación. Podía apagar todas las luces de la casa o solo una bombilla específica. Podía hacerlas parpadear en patrones, incluso había opciones preprogramadas para código Morse. El sistema de agua era igualmente sofisticado. Podía cerrar el suministro completamente o aumentar la presión hasta hacer que las tuberías temblaran. Las cerraduras electromagnéticas en todas las puertas y ventanas instalación que Diego había justificado como seguridad moderna, ahora tenían sentido. Podía sellar cada entrada y salida con solo presionar un botón. Y el sistema de audio, ese era mi favorito. Altavoces ocultos en las paredes de cada habitación. Podía hablar, reproducir grabaciones, crear ecos. Podía hacer que mi voz pareciera venir de todas partes al mismo tiempo. O de ninguna parte. Perfecto para fantasmas, murmuré permitiéndome una sonrisa amarga. Pero había más, mucho más. Los archivadores a lo largo de las paredes contenían 40 años de secretos. Abrí uno al azar sacando una carpeta etiquetada Silva Mateo, 2005-2024. Dentro había fotografías, documentos bancarios, transcripciones de conversaciones interceptadas. Todo sobre Mateo Silva, el hombre que estaba amenazando a mi hijo. Diego había estado rastreándolo durante casi 20 años. Revisé el contenido rápidamente. Lavado de dinero, vínculos con tráfico de drogas, al menos 7 asesinatos documentados, cuentas bancarias en las Islas Caimán con más de 2 millones de euros. «Ay, Mateo», susurré, «no tienes idea de con quién te has metido». Cerré la carpeta y la dejé a un lado. Información útil para después. Ahora necesitaba concentrarme en el plan inmediato. Saqué un cuaderno del cajón del escritorio, uno de muchos que Diego había dejado todos en blanco, y comencé a escribir.
Releí mi plan. Era sólido, cruel tal vez, pero necesario. La pregunta que me carcomía era, ¿podría realmente hacerlo? ¿Podría aterrorizar a mi propio hijo? Miré las pantallas. Manuel estaba dormido en el sofá de la sala, su brazo colgando hacia el piso. Incluso en sueños su cara mostraba estrés. Arrugas que no debería tener a los 35 años. Isabel estaba en la habitación de invitados despierta mirando su teléfono. Carlos se había ido hace una hora prometiendo volver por la mañana con los documentos finales. Eran las 4 a.m. En 2 horas amanecería. 2 horas para decidir si realmente podía hacer esto. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Manuel tenía 5 años. Estábamos en el parque él en los columpios gritando, «¡Más alto, mamá! ¡Más alto!». Yo lo empujaba riendo, mi corazón tan lleno de amor que pensé que explotaría. «Voy a tocar el cielo», gritó. «Sí, mi amor, puedes tocar todo lo que quieras». Cuando el columpio alcanzó su punto más alto, Manuel extendió sus pequeñas manos hacia las nubes, sus dedos separados, su cara radiante de pura alegría. «Lo toqué, mamá, toqué el cielo». Bajó corriendo y se lanzó a mis brazos. «Te quiero más que el cielo entero». «Y yo te quiero más que todas las estrellas del universo», susurré en su cabello. «Siempre vas a cuidarme, mamá. Siempre, mi cielo, siempre». Abrí los ojos, lágrimas rodando por mis mejillas. «Siempre», repetí en voz alta, mi voz rompiéndose. «Te prometí siempre. Pero siempre cuidarte no significaba siempre dejarte hacer lo que quieras. No significaba permitir que me destruyas. A veces cuidar a tu hijo significa enseñarle las lecciones más duras». Me sequé las lágrimas con determinación renovada. «Está bien, Manuel», susurré a la pantalla donde dormía. «Mamá va a enseñarte una lección, y vas a odiarla, pero algún día espero entenderás que fue porque te amo». Miré el reloj. 4:15 a.m. En 45 minutos comenzaría. Pasé ese tiempo preparando, revisando controles, practicando con el sistema de audio hasta que dominaba cada matiz. Y a las 5 a.m., exactamente cuando los primeros rayos de sol comenzaron a tocar las ventanas de la casa, presioné el primer botón. Que comenzara el juego. 6:02 a.m. El despertador de Manuel sonó en su teléfono. Lo vi despertar sobresaltado, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba. Se frotó la cara y se sentó mirando alrededor de la sala de estar. Su mirada se detuvo brevemente en la puerta del sótano. «Lo siento, mamá», lo oí murmurar. Apreté los dientes. Todavía no había visto nada. Manuel se levantó y fue a la cocina. Llenó la cafetera, sacó una taza del armario, bostezó. Rutina normal. Vida normal. Como si su madre no estuviera encerrada en el sótano. Esperé hasta que el café comenzó a hacer ese sonido burbujeante que indica que está casi listo. Luego apagué todas las luces de la cocina. En las pantallas vi a Manuel congelarse. Miró hacia arriba a la lámpara del techo. Luego a la luz bajo los armarios, luego a la luz sobre la estufa, todas apagadas. Caminó al interruptor de la pared y lo pulsó. Arriba, abajo, arriba, abajo, nada. «¿Qué diablos?», murmuró. Dejé las luces apagadas durante 30 segundos exactos. Suficiente para inquietarlo, no suficiente para que lo descartara como un problema eléctrico común. Luego las encendí de nuevo, todas al mismo tiempo. Manuel saltó hacia atrás sobresaltado. Miró alrededor con los ojos bien abiertos. «Debe ser un problema en el cableado», se dijo a sí mismo, pero su voz no sonaba convencida. Sonreí. Fase 1, paso 1, completo. Isabel bajó ya vestida y maquillada. Siempre fue vanidosa, incluso cuando conspiraba para robar a su tía. «Buenos días», dijo a Manuel, que estaba sentado en la mesa del comedor con su segunda taza de café. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «No realmente. ¿Tú?» Isabel se encogió de hombros. «Bien suficiente. ¿Dónde está Carlos?» «Dijo que vendría a las 9 con los documentos». «Bien. Mientras antes terminemos esto mejor». Manuel no respondió. Solo miró su café como si contuviera las respuestas del universo. «¿Estás teniendo dudas?», preguntó Isabel, su tono agudo. «No. Solo, esto es mi madre, Isabel. Tu madre que va a dejarte morir si no haces algo. Ella no sabe sobre Mateo. Y le vas a contar, hola mamá, debo 400.000 euros a un mafioso porque soy adicto a las apuestas. ¿Me puedes ayudar? ¿Crees que eso va a terminar bien?» Manuel se encogió. Punto para Isabel. Era hora de la siguiente jugada.
Activé el sistema de calefacción en el comedor. Temperatura objetivo 30 grados Celsius. En menos de 5 minutos los vi comenzar a sudar. ¿Por qué hace tanto calor de repente? Isabel se abanicó con la mano. Manuel se levantó y fue al termostato en la pared. Lo miró confundido. Está configurado a 20 grados. No debería estar tan caliente. Intentó bajar la temperatura. El termostato aceptó el comando en su pantalla, mostró 18 grados, pero yo mantuve el calor a 30. ¿Qué pasa con esta casa?, murmuró Manuel golpeando el termostato. Es vieja, dijo Isabel. Probablemente el sistema de calefacción está roto. Pero funcionaba bien ayer. Las cosas se rompen, Manuel, especialmente en casas de 50 años. Pero vi la duda en sus ojos. Ambos estaban comenzando a sentir que algo no estaba bien. Perfecto. Carlos llegó con un maletín de cuero y una sonrisa de tiburón. Buenos días, lista para hacer negocios. Tan listo como puedo estar, dijo Manuel, su voz plana. Excelente. Tengo los documentos finales. Una vez que los firmemos, puedo procesar la transferencia hoy mismo. Para el viernes el dinero estará en tu cuenta. ¿Y mi madre? Carlos lo miró fríamente. Tu madre es tu problema, no el mío. Yo solo estoy aquí por la casa. Pero dijiste que la ayudarías a conseguir un apartamento. Dije muchas cosas. Pero seamos realistas, Manuel. Tu madre descubrió el plan. Peleó. Se cayó por las escaleras. Estas cosas pasan. Muy trágico. El color drenó de la cara de Manuel. No, eso no era el plan. El plan cambió cuando ella se negó a cooperar. Ahora hacemos lo necesario. Desde el centro de control sentí mi sangre hervir. Lo necesario. Como si yo fuera solo un obstáculo a eliminar. Isabel puso una mano en el brazo de Manuel. Es la única manera. Lo sabes. No puedo. Ella es mi madre. Y Mateo te va a matar, gritó Isabel. Prefieres estar muerto. Eso prefieres. Silencio. Era hora de subir la apuesta. Activé el sistema de grabación que había preparado. La conversación de anoche entre Carlos e Isabel, la que habían tenido en el patio después de que Manuel se durmiera. La conversación que pensaban que era privada. Los altavoces ocultos en la sala de estar cobraron vida. La voz de Carlos resonó por la habitación. Una vez que tengamos el dinero nos deshacemos de Manuel también. Se sabe demasiado. La voz de Isabel, como Carlos. Un accidente. Después de que su madre muera, estará deprimido bebiendo. Se cae por un balcón. Tan triste. Heredas todo como su prima más cercana. Isabel rió. Eres terrible, me gusta. Los tres en la sala de estar se congelaron. Manuel se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué fue eso? Carlos estaba pálido. Eso no. ¿De dónde vino eso? Esa era tu voz. Manuel se giró hacia Carlos con furia en sus ojos. Dijiste que solo era sobre la casa. Dijiste que mi madre estaría a salvo. Manuel, cálmate. ¿Y tú? Se giró hacia Isabel. También ibas a matarme. ¿Tu primo? Isabel levantó las manos. No sé de qué estás hablando. Acabamos de escuchar la grabación. Eso podría ser falso editado. La grabación continuó reproduciendo. Esta vez una conversación diferente. De 3 días atrás. Manuel e Isabel en este mismo salón. La voz de Manuel. No quiero hacerle daño a mi madre. Isabel. Entonces date por muerto. Porque Mateo no va a esperar y yo no voy a dejar que me arrastres contigo. Manuel. ¿Qué se supone que haga? Isabel, lo que sea necesario. Cualquier cosa necesaria. La voz de Manuel rota y derrotada. Está bien, lo haré. Dios me perdone, pero lo haré. Silencio en la sala. Manuel se dejó caer en el sofá, su cabeza entre sus manos. No. Era el momento. Activé el micrófono. Modifiqué mi voz ligeramente más grave, más resonante, para que sonara como si viniera de las paredes mismas. Hola, Manuel. Los tres saltaron como si les hubieran disparado. ¿Qué fue eso? Gritó Isabel girando en círculos. Hola, Isabel. Hola, Carlos. Mi voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte. Los altavoces ocultos creaban un efecto envolvente perfecto. ¿Quién está ahí? Carlos sacó algo de su chaqueta. Un arma. Claro que tenía un arma. Soy alguien que ha estado escuchando, alguien que ha estado observando, alguien que sabe todo lo que han hecho. Mamá, la voz de Manuel era pequeña e infantil. ¿Eres tú? Sorpresa, mi hijo. Resulta que tu madre no es tan indefensa como pensabas. No,
No es posible. Manuel estaba de pie ahora mirando alrededor de la sala. Estás encerrada en el sótano. ¿Lo estoy? ¿Estás seguro? Vi en las cámaras cómo el color desapareció completamente de su rostro. Fui al sótano, dijo Carlos, su voz tensa. La puerta está cerrada. Ella no puede haber salido. Entonces, ¿cómo estoy hablando con ustedes ahora? Es un truco, dijo Isabel, pero su voz temblaba. Algún tipo de sistema de intercomunicación. Muy inteligente, Isabel. Casi correcta. Pero déjame mostrarte algo más interesante. Bajé la temperatura del aire acondicionado a 12 grados Celsius. Al mismo tiempo activé el sistema de humidificación que Diego había instalado originalmente para proteger los muebles de madera, pero ahora perfecto para crear atmósfera. En 30 segundos la temperatura de la sala cayó drásticamente. El aire se volvió frío y húmedo. Su aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. ¿Qué diablos? Carlos se frotó los brazos. Esta casa, continué mi voz resonando por las paredes, es más de lo que parece. Tu padre sabía eso, Manuel. Él construyó secretos en cada pared, cada piso, cada techo. Y ahora esos secretos son míos. Papá. ¿Qué hizo papá? Lo que fuera necesario para proteger a su familia, incluso de su propio hijo aparentemente. Vi lágrimas correr por las mejillas de Manuel. Mamá, por favor. Yo no quería. Mateo va a matarme. Y tú ibas a dejarlos matarme a mí. ¿Eso te parece justo? No, yo nunca. Yo solo necesitaba tiempo para pensar. Mentiroso. La palabra cayó como un martillo. Escuché todo, Manuel. Cada palabra, cada plan, cada decisión de dejarme morir. Carlos intentó la puerta principal. La cerradura electromagnética la mantenía firmemente cerrada. No funciona, dijo tirando más fuerte. Ninguna puerta funcionará, les informé. Ninguna ventana, ninguna salida. Ahora ustedes están encerrados. ¿Cómo se siente? Carlos sacó su arma apuntando al techo. Muéstrate, muéstrate o empiezo a disparar. Adelante, pero esta casa tiene paredes de 80 centímetros de grosor. Las balas no llegarán muy lejos, y la policía definitivamente escuchará los disparos. Él tiene razón, dijo Isabel. Guarda eso. Carlos bajó el arma, pero la mantuvo en su mano. ¿Qué quieres? Preguntó Manuel, su voz rota. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero la verdad, toda la verdad. Quiero que me digan todo, cada mentira, cada plan, cada intención delante de cámaras. ¿Cámaras? Oh, sí. Esta casa está llena de cámaras. He estado grabando todo, cada conversación, cada conspiración. Y ahora voy a usar esas grabaciones para asegurarme de que nunca más puedan hacerme daño. Esto es una locura, murmuró Isabel. Locura, locura. Intentaron robarme, intentaron matarme, y yo soy la loca. Mi voz subió de volumen los altavoces, amplificando mi furia hasta que reverberó por cada rincón de la casa. 40 años cuidé esa familia, 40 años sacrifiqué todo por ti, Manuel. Te di todo mi tiempo, mi dinero, mi vida, y así es como me pagas. Lo siento, sollozó Manuel. Lo siento mucho, mamá. Las disculpas no son suficientes. Necesito que entiendan lo que han hecho. Necesito que sientan lo que yo sentí. Ajusté los controles. Las luces comenzaron a parpadear no aleatoriamente, sino en un patrón deliberado. Morse, un mensaje, punto, 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 raya, 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 punto, 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 SOE. ¿Ven eso, Neo? Pregunté. Eso es lo que yo estaba gritando en ese sótano oscuro. SOS, socorro, ayuda. Pero nadie vino, porque mi propio hijo me había condenado a morir. Las luces se apagaron completamente. Oscuridad total. Escuché sus gritos de pánico a través de los micrófonos. 10 segundos después las luces volvieron, pero ahora tenían un tinte rojizo. Había cambiado la configuración LED al modo de emergencia. La sala entera brillaba con luz roja sangrienta. «Dios mío», susurró Isabel. «Esta casa está maldita». «No está maldita», corregí. «Solo está muy, muy enojada». Los dejé sudar en la luz roja durante 5 minutos. 5 minutos de silencio mientras procesaban su situación. Carlos intentó más puertas, todas cerradas. Isabel intentó romper una ventana con una silla. Las barras de seguridad automáticas se habían activado, convirtiéndolas en impenetrables. Manuel simplemente se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos, sollozando. Finalmente hablé nuevamente. «Manuel, mírame».
¿Dónde? Ni siquiera sé dónde estás. Las cámaras. Hay una en el marco del cuadro sobre la chimenea. Mira allí. Manuel levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Miró directamente a la cámara escondida. A través de la pantalla nuestros ojos se encontraron. Madre e hijo, conectados por sangre y traición. Voy a hacerte una pregunta, dije suavemente. Y quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Me entiendes? Asintió lentamente. ¿Ibas a dejarme morir? Silencio largo. Tan largo que pensé que no respondería. Luego, en una voz apenas audible, sí. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Sabía la respuesta. Había visto las grabaciones. Pero escucharlo de sus propios labios era diferente. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tanto miedo, mamá. Mateo dijo que si no pagaba me torturaría primero. Me haría sufrir. Me haría ver mientras lastimaba a las personas que amo. Las personas que amas, me reí amargamente. Estaba en esa lista, Manuel. Y aún así elegiste esto. No sabía qué más hacer. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haber venido a mí. Soy tu madre. Tenía demasiada vergüenza. Vergüenza. La palabra salió como un grito. Preferiste matarme antes que admitir que tenías un problema. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícamelo. Explícame cómo mi hijo, el niño que crié, que amamanté, que adoré, pudo mirarme a los ojos y empujarme por esas escaleras. Yo. Manuel se derrumbó completamente cayendo de rodillas. No lo sé. Estaba desesperado y asustado, y Carlos dijo que sería rápido, que no sufrirías, que no sufriría. Ahora estaba gritando en el micrófono, mi compostura completamente perdida. Estuve tirada en ese sótano oscuro pensando que mi hijo me había abandonado, pensando que todo lo que hice por ti no significó nada. ¿Crees que eso no es sufrimiento? Lo siento, lloró. Lo siento, Isabel. Ella se sobresaltó al escuchar su nombre. Tu turno. ¿Por qué? Yo, tía Viviana. No me llames tía, ya no tienes ese derecho. Responde la pregunta. ¿Por qué traicionaste a tu propia familia? Isabel tragó con dificultad. Porque siempre tuviste todo. La casa hermosa, el esposo exitoso. Mientras mi padre, tu hermano, luchaba para pagar las cuentas. Mientras nosotros vivíamos en apartamentos diminutos y nunca teníamos suficiente. Mi hermano murió en un accidente de coche, Isabel. Un accidente. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Todo, gritó ella. Si no hubiera estado trabajando 3 empleos, si hubiera tenido dinero, no habría estado tan cansado, no se habría dormido al volante. Así que es mi culpa que tu padre muriera. Por ser... ¡Qué exitosa, Pam! Por tenerlo todo mientras nosotros no teníamos nada. Trabajé por todo lo que tengo. Diego trabajó. Nadie nos dio nada. Excepto esta casa que vale millones mientras yo lucho por pagar el alquiler. Entonces trabaja más duro, construye tu propia vida, no robes la mía. Isabel miró hacia abajo sin respuesta. Carlos, él se giró hacia la cámara, su cara una máscara de desafío. No tengo nada que decirte, vieja. Oh, pero yo tengo mucho que decirte a ti. ¿Sabías que tu socio comercial, Mateo Silva, tiene planes de eliminarte después de esta venta? ¿Sabías que te ve como un cabo suelto? Los ojos de Carlos se estrecharon. Estás mintiendo. Lo estoy, reproduje otra grabación, una conversación telefónica interceptada. La voz de Mateo. Una vez que Carlos cierre el trato, deshazte de él. No necesitamos testigos. El color desapareció de la cara de Carlos. Así que continué. Parece que todos estaban planeando traicionarse mutuamente. Qué pintoresco. Una conspiración llena de conspiradores que no confían entre sí. Realmente pensaron que esto iba a funcionar. Nadie respondió. Ahora, dije, mi voz volviéndose a un tono de negocios. Aquí está lo que va a pasar. Van a sentarse, van a callarse y van a esperar. ¿Esperar qué? Preguntó Carlos. Esperar a que decida qué hacer con ustedes. Pero primero, hay alguien más que necesita unirse a nuestra pequeña reunión. ¿Quién? Sonreí aunque ellos no podían verme. Manuel, vas a llamar a Mateo Silva. Ahora. Y vas a decirle que venga aquí inmediatamente. Dile que tienes su dinero. Que no, eso es una locura. Hazlo, o envío las grabaciones a la policía. Todo, las amenazas, los planes de asesinato, todo. Pero Mateo me matará si... No lo hará, porque yo no lo dejaré.
Confía en mí, Manuel. Por una vez en tu patética vida, confía en tu madre. Manuel miró su teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Hazlo, ahora. Con manos temblorosas marcó el número. 40 minutos después el timbre sonó. Dejé que sonara 3 veces antes de destrabar la puerta remotamente. Mateo Silva entró como si fuera dueño del lugar. 52 años, traje caro, anillos de oro en cada dedo. 2 guardaespaldas lo seguían, montañas de músculo con caras vacías. Manuel, dijo Mateo, su voz suave pero amenazante. Dijiste que tenías mi dinero. Espero que no me hayas hecho venir aquí para nada. Mateo, hay una situación. Mateo vio las caras de todos. La luz roja, las ventanas selladas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Hola, señor Silva. Mi voz desde los altavoces lo hizo girar bruscamente su mano yendo a su chaqueta donde sin duda tenía un arma. ¿Quién es? Soy Viviana Delgado. Esta es mi casa, y usted está amenazando a mi hijo. Mateo se rió. Así que la madre quiere jugar dulce, muy dulce. ¿Dónde estás, abuela? Escondida en el armario. Estoy en todas partes, señor Silva. Esta casa es mía. Cada pared, cada cámara, cada sistema. Y tengo algo que creo que le interesará. No me interesan tus juegos, vieja. Ni siquiera si se trata de su libertad. Eso captó su atención. ¿Qué? Tengo archivos sobre usted, señor Silva. 40 años de archivos. Todo documentado meticulosamente por mi difunto esposo. Lavado de dinero, asesinatos, negocios de drogas, cuentas bancarias, todo. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Estás faroleando? Lo estoy. Activé una de las pantallas de TV en la sala, una que podían ver, y mostré la primera página del archivo de Mateo. Su foto, su nombre completo, su número de identificación fiscal. Dios mío, murmuró uno de los guardaespaldas. Ahora, continué, aquí está mi oferta. Vas a perdonar la deuda de Manuel. Toda. Vas a firmar un documento diciendo que no le debe nada, y vas a salir de nuestras vidas para siempre. ¿Y si me niego? Entonces todos estos archivos, y son muchos, van directamente a la policía, a Interpol, a los medios. Para mañana por la mañana serás el hombre más buscado de España. Mateo me miró a la cámara calculando. Podrías estar mintiendo. Ese archivo podría ser falso. Podría. Pero realmente quieres arriesgarte. Largo silencio. ¿Y qué obtengo yo? Conservas tu libertad. Y te vas sabiendo que si alguna vez vuelves a acercarte a Manuel o a mí, destruiré tu vida. Mateo se rió, pero no tenía humor. Era la risa de un hombre que reconoce cuando ha sido derrotado. Eres una perra dura, vieja. Soy una madre protegiendo a su hijo, incluso cuando no lo merece. Manuel miró la cámara, lágrimas frescas corriendo por su rostro. Está bien, dijo Mateo finalmente. Tienes un trato, pero necesito ver esos archivos destruidos. No, los archivos se quedan conmigo, seguro, por si acaso decides que un trato es solo temporal. Entonces, ¿cómo sé que no vas a usarlos de todos modos? Porque a diferencia de ti, mantengo mi palabra. Mateo me estudió, o más bien estudió la cámara durante un largo momento. Dame el documento para firmar. El documento está en el estudio, segunda puerta a la derecha, dije. Manuel, ve a buscarlo. Está en el primer cajón del escritorio. Manuel se levantó con piernas temblorosas y fue al estudio. Un minuto después volvió con el documento que yo había preparado esa mañana. Mateo lo leyó cuidadosamente, luego sacó una pluma. Firmó con un floreo dramático. Feliz. Muy. Ahora vete. Y recuerda, te estoy observando. Mateo se dirigió a la puerta. Esta vez la abrí remotamente. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Sabes, si no fueras tan vieja, te ofrecería un trabajo. Afortunadamente soy demasiado vieja y demasiado inteligente para trabajar con criminales. Se rió y se fue, sus guardaespaldas detrás de él. La puerta se cerró, y luego éramos solo nosotros. Manuel, Isabel, Carlos y yo. Carlos, dije, es tu turno de irte. ¿Qué van? Tienes exactamente 60 segundos para salir de esta casa y de Sevilla. Si para mañana por la mañana sigues en la ciudad, la policía recibirá un paquete muy interesante sobre tus actividades de lavado de dinero. No puedes probar. 50 segundos. Carlos maldijo y corrió hacia la puerta. 40 segundos. Tropezó en su prisa, casi cayendo. Agarró su maletín y salió disparado.
La puerta se cerró detrás de él. Isabel. Ella me miró con ojos asustados. Por favor, tía, te dije que no me llamaras así. Eres mi sobrina por sangre. Pero eso es todo. La familia es más que sangre. Es lealtad, amor, respeto. Tú no tienes ninguno de eso. Lo siento. No lo sientes. Solo sientes haber sido atrapada. Vete, fuera de mi casa. Y si alguna vez te veo de nuevo, llamaré a la policía. ¿Entendido? Isabel asintió frenéticamente agarrando su bolso. Corrió hacia la puerta. Se detuvo mirando hacia atrás. Para lo que vale realmente lo siento. No vale nada. Se fue. Y entonces era solo Manuel y yo. Mi hijo. Mi traidor. Mi corazón roto. Mamá, susurró. ¿Dónde estás? Era hora. Respiré profundo y me puse de pie. Dejé el centro de control, subí por el pasaje secreto y emergí del sótano. Subí las escaleras lentamente. Cada paso era pesado, no por cansancio físico, sino por el peso emocional de lo que estaba a punto de hacer. Llegué a la sala de estar. Manuel estaba de pie frente a la chimenea de espaldas a mí. Hola, hijo. Se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Y allí estábamos, madre e hijo, a 5 metros de distancia, un abismo entre nosotros. Mamá. Su voz se rompió. Mamá, yo... Siéntate, Manuel. Obedeció cayendo en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Me senté frente a él en el sillón de Diego, nuestro sillón, y lo miré. Realmente lo miré. 35 años. Mi bebé tenía 35 años. ¿Cuándo había pasado el tiempo? Había arrugas alrededor de sus ojos que no había notado antes. Canas en sus sienes. Las manos que sostenía en su regazo temblaban. Mi hijo era un hombre. Un hombre roto y asustado, pero un hombre de todos modos. Dime, Mom, comencé suavemente. ¿Cuándo decidiste que era más fácil matarme que pedirme ayuda? Las lágrimas comenzaron inmediatamente. No, nunca quise. ¿Cuándo, Manuel? Fue cuando Carlos sugirió el plan. O antes, ¿cuándo viste el valor de esta casa y calculaste cuánto valdría mi muerte? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Me incliné hacia adelante, mi voz subiendo. Porque desde donde estoy sentada mi hijo conspiró para matarme por dinero. Eso es exactamente cómo fue. Tenía tanto miedo, gritó él. Mateo iba a torturarme, mamá. Dijo que me rompería los dedos uno por uno, que me haría sufrir. Yo solo entré en pánico. Y tu primera solución fue matarme. No sabía qué más hacer. Podrías haberme preguntado. Estaba de pie ahora gritando. 30 años de ser una madre tranquila y controlada se evaporaron. Podrías haber venido a mí y dicho, mamá, tengo un problema. Eso es lo que se supone que haces cuando eres parte de una familia. Tenía demasiada vergüenza. La vergüenza no mata a la gente, Manuel. El orgullo estúpido mata a la gente. La cobardía mata a la gente. Y tú elegiste ambos sobre tu propia madre. Me desplomé de vuelta en el sillón de repente agotada. Toda la adrenalina que me había sostenido durante las últimas 24 horas se evaporó dejándome vacía. ¿Sabes qué es lo más triste? Pregunté en voz baja. No es que intentaras matarme. Es que ni siquiera confiaste en mí lo suficiente como para pedir ayuda. Mamá, ¿qué te hice? ¿Qué hice en 35 años para hacerte pensar que no estaría ahí para ti? Nada, no hiciste nada malo. Yo soy el problema. Nos sentamos en silencio. El reloj en la repisa hacía tic-tac. Afuera el sol comenzaba a ponerse pintando la habitación en tonos dorados. Tu padre, comencé, me hizo prometer algo antes de morir. Manuel levantó la vista. Me hizo prometer que cuidaría de ti, que sin importar qué serías amado y protegido. Una lágrima rodó por mi mejilla. Y he mantenido esa promesa, incluso cuando me empujaste por esas escaleras. Incluso cuando planeaste mi muerte, porque eso es lo que hacen las madres. No merezco. No lo mereces. Pero el amor de una madre no se trata de merecer, se trata de dar sin importar qué. Saqué un sobre de mi bolsillo. Lo había preparado esta mañana en el centro de control. Aquí hay 2 cosas, dije colocándolo en la mesa de café entre nosotros. Primero, el documento de Mateo perdonando tu deuda. Estás libre. Manuel miró el sobre pero no lo tocó. Segundo, papeles de desalojo. Tienes 24 horas para recoger tus cosas de tu apartamento y encontrar un nuevo lugar.
No quiero saber dónde. Quemó. Tercero, papeles de mi abogado. A partir de hoy ya no eres mi heredero. La casa irá a una organización benéfica cuando muera. El color desapareció de su rostro. Mamá, no. Y cuarto, continué mi voz firme, un boleto de avión. Uno de ida a Barcelona. Sales mañana por la mañana. ¿Barcelona por qué? Porque necesitas alejarte de Sevilla, de Mateo, de Isabel, de Carlos, de todos tus malos hábitos y peores decisiones. Saqué otro sobre. Y esto es una carta de recomendación a una firma de arquitectura en Barcelona. Un amigo de tu padre trabaja allí. Te dará una oportunidad. No entiendo. Te estoy dando una oportunidad, Manuel. Una oportunidad que probablemente no mereces. Pero porque soy tu madre, porque a pesar de todo todavía te amo, te la voy a dar de todos modos. ¿Por qué después de todo lo que hice? Porque tu padre me hizo una promesa diferente también. Sonreí tristemente. En su última noche me dijo, si Manuel alguna vez se pierde, ayúdalo a encontrar su camino de vuelta. Pero no se lo hagas fácil. Manuel estaba llorando abiertamente ahora. Así que aquí está el trato. Te vas mañana. Empiezas de nuevo en Barcelona. Construyes una vida de la que puedas estar orgulloso. Y tal vez, maybe, en unos años, si has demostrado que eres el hombre que sé que puedes ser, podremos hablar de nuevo. Y si fallo, entonces sigues fallando solo, porque esta es tu última oportunidad conmigo, Manuel. La única. Si la desperdicias, no habrá una tercera. Se deslizó del sofá y cayó de rodillas frente a mí. Mamá, lo siento tanto. Lo sé. Puse mi mano en su cabeza como hacía cuando era niño. Lo sé, mi amor. Pero las disculpas no son suficientes. Necesito ver cambio. Real, duradero cambio. Lo haré. Te prometo. Seré mejor. Seré el hijo que mereces. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Hazte mejor. Nos quedamos así por un largo momento. Yo acariciando su cabello. Él llorando contra mi rodilla. Como cuando tenía 5 años y se había caído del columpio. Pero él ya no tenía 5 años. Y algunas caídas no se curaban con un beso de mamá. Finalmente me puse de pie. Es hora de que te vayas. Ahora tienes mucho que empacar. Manuel se levantó lentamente. Agarró los sobres de la mesa con manos temblorosas. Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme? Lo miré. A este hombre que solía ser mi niño. Este extraño que se parecía a mi hijo pero había hecho cosas impensables. No lo sé, dije honestamente. Pregúntame en 5 años. Asintió entendiendo. Caminó hacia la puerta. Se detuvo mirando hacia atrás. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti. Siempre lo haré. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruyan. La puerta se cerró detrás de él. Y me quedé sola en mi casa. Mi hermosa, llena de secretos, casa vacía. Me senté de nuevo en el sillón de Diego y finalmente dejé que todas las emociones salieran. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por mi inocencia rota. Lloré por la madre que solía ser. Pero también lloré lágrimas de alivio, porque había sobrevivido, había luchado, había ganado. Y más importante, me había demostrado a mí misma que incluso a los 63 años, incluso después de tanta traición, todavía era fuerte. Las paredes tenían ojos, y esos ojos pertenecían a una madre que nunca más sería una víctima. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi dormitorio pintando patrones dorados sobre las sábanas blancas. Me estiré sintiendo el crujido satisfactorio de mis articulaciones 63 años, pero cada día me sentía más fuerte, no más débil. Me levanté y me puse mi bata de seda, un capricho que me había permitido el mes pasado. Después de todo, si una mujer no puede consentirse después de sobrevivir un intento de asesinato por su propio hijo, ¿cuándo puede? Bajé las escaleras descalza, disfrutando la sensación del mármol fresco bajo mis pies. La casa estaba en silencio, un silencio pacífico, no. El silencio pesado y amenazante de hace 3 meses. En la cocina preparé mi café matutino. Café colombiano molido fresco, preparado en la cafetera italiana que Diego me regaló en nuestro 10º aniversario. Algunos rituales son sagrados. Llevé mi taza al patio interior. Me senté en mi silla favorita, mimbre tejido con cojines color terracota, y escuché el agua de la fuente. El mismo sonido que había escuchado durante 35 años, pero ahora lo apreciaba de manera diferente.
Ahora sabía lo frágil que era todo esto, lo rápido que podía perderse. Mi teléfono vibró. Un email. Era de señor García, mi abogado. Estimada señora Delgado, como solicitó, he estado monitoreando la situación de su hijo en Barcelona. Me complace informarle que Manuel continúa empleado en la firma arquitectónica García & Asociados. Su supervisor reporta que su trabajo es excepcional y que ha mostrado dedicación inusual. Además, he verificado que no ha habido actividad en ninguna plataforma de apuestas online asociada con su nombre o información financiera. En resumen, parece estar cumpliendo su promesa. Adjunto las declaraciones bancarias como evidencia de estabilidad financiera. Respetuosamente, señor García, leí el email 2 veces. Luego una tercera. Manuel estaba cumpliendo. Realmente estaba intentándolo. Sentí algo ablandarse en mi pecho. No, perdón, todavía no, pero tal vez... esperanza. Tomé un sorbo de mi café y miré al cielo azul de Sevilla. Las nubes se movían perezosamente sin prisa, sin destino específico. Diego, susurré al viento, creo que nuestro hijo podría salvarse después de todo. No hubo respuesta, por supuesto, pero sentí algo, una brisa cálida que tocó mi mejilla y elegí creer que era él diciéndome que estaba orgulloso. Tarde del mismo día bajé al centro de control por primera vez en 2 semanas. Había estado evitándolo honestamente. Ese lugar representaba tanto dolor, el momento en que descubrí que mi esposo había vivido una vida secreta, el momento en que tuve que luchar por mi supervivencia, pero también representaba poder. Y últimamente había estado pensando mucho sobre el poder. Las luces LED se activaron automáticamente cuando entré. Las 24 pantallas cobraron vida mostrando cada rincón de mi casa vacía. Me senté en la silla ergonómica y giré lentamente mirando las hileras de archivadores de acero. 40 años de secretos, sobre políticos corruptos, jueces sobornados, empresarios criminales, gente poderosa cuyas vidas podrían destruirse con un solo email. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? Diego lo había guardado como seguro protección contra aquellos que podrían querer silenciarlo. Pero Diego estaba muerto. Yo no necesitaba ese tipo de protección. O sí abrí uno de los archivadores al azar. Etiqueta Ramírez Javier, juez superior 1998-2024. Dentro había fotografías de un juez respetado aceptando sobornos de un conocido mafioso de drogas, documentos bancarios mostrando transferencias, transcripciones de conversaciones telefónicas, suficiente para destruir su carrera, su vida, su legado. Cerré la carpeta y la devolví. ¿Qué me hacía eso, guardar estos secretos? ¿Me hacía mejor que aquellos sobre quienes Diego había recopilado información? ¿O me hacía su cómplice? Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos oscuros. Número desconocido. Dudé, luego contesté. Dígame, señora Delgado, mi nombre es Ricardo Domínguez. Necesitamos hablar. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Sobre qué? Sobre los archivos de su esposo y sobre las personas que están buscándolos. Mi sangre se enfrió. No sé de qué está hablando. Por favor, señora, ambos sabemos que sí. Fui colega de Diego. Hace muchos años. Puedo explicar todo, pero necesito hacerlo en persona. ¿Conoce el Café Central en Plaza del Salvador? Sí. ¿Puede encontrarse conmigo allí en 1 hora? Debería haber dicho que no. Debería haber colgado y bloqueado el número. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, era más fuerte. 1 hora, dije, y colgué. El Café Central estaba moderadamente lleno para un martes por la tarde. Turistas mezclados con locales, el aire lleno del aroma de café recién hecho y churros fritos. Reconocí a Ricardo inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes. 68 años, quizás 70. Cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Traje gris que había visto mejores días, pero limpio y planchado. Sentado en una mesa en la esquina, 2 tazas de café ya servidas. Me vio entrar y se puso de pie, modales de la vieja escuela. Señora Delgado, gracias por venir. Me senté frente a él, mis sentidos en alerta máxima. Tiene 10 minutos para explicarse, señor Domínguez. Sonrió, una sonrisa triste, cansada. Directa al grano. Diego dijo que era usted así. Conoció a mi esposo Kay. Trabajamos juntos, brevemente, en los años 80. Tomó un sorbo de su café. Ambos éramos arquitectos jóvenes, ambos contratados para proyectos gubernamentales. Y ambos vimos cosas que no deberíamos haber visto. ¿Continúe?
Diego comenzó a documentar la corrupción. Me pidió que lo ayudara. Yo me asusté. Me negué. Le dije que nos matarían a ambos si seguíamos ese camino. Claramente sobrevivió. Él sí. Yo... Ricardo miró su café. Fui arrestado en 1990. Malversación de fondos públicos. Pasé 25 años en prisión. Fue culpable, sí. Su honestidad me sorprendió. Tomé dinero, no mucho, tal vez 50.000 euros en total durante 2 años, pero era culpable. Y Diego tenía evidencia. Podría haberme salvado mostrar que los funcionarios sobre mí estaban robando millones. Pero no lo hizo, me dejó caer. Sentí una punzada de algo. Culpa, vergüenza, no sabía si creer esta historia, pero si era cierta. ¿Por qué me está contando esto? Porque salí hace 6 meses, y en prisión uno hace conexiones. Escucha cosas. Y he escuchado que hay gente muy poderosa preguntando sobre los archivos de Diego Delgado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de gente? El tipo que no pregunta 2 veces. El tipo que hace que las personas desaparezcan. Se inclinó hacia adelante. Señora Delgado, no vine aquí por venganza. Vine porque a pesar de todo respeto lo que Diego intentó hacer, y no quiero ver a su viuda morir por sus secretos. Me está amenazando. No, la estoy advirtiendo. Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo y la deslizó a través de la mesa. La desdoblé. Era una lista de nombres. 8 nombres. ¿Qué es esto? Los 8 hombres más peligrosos en los archivos de Diego. Todos todavía vivos. Todos todavía en el poder. Todos desesperados por asegurarse de que su información nunca vea la luz. Reconocí 2 de los nombres inmediatamente. Uno era un senador actual, otro un magnate de negocios que aparecía regularmente en las noticias. ¿Cómo sabe qué hay en los archivos de Diego? Porque yo lo ayudé a recopilar algunos de ellos, antes de que me asustara y lo traicionara. Su voz se volvió áspera. 25 años es mucho tiempo para pensar sobre las decisiones que uno tomó. ¿Qué espera que haga con esto? 3 opciones. Levantó un dedo. 1, destruir todo. Quemar los archivos. Olvidar que existen. Vivir en paz. Segundo dedo. 2, llevarlos a las autoridades. Dejar que la justicia siga su curso. Pero sepa que esto la convertirá en un objetivo. Tercer dedo. 3, mantenerlos como Diego hizo. Como seguro. Pero aceptar que pasará el resto de su vida mirando sobre su hombro. Miré la lista de nombres. 8 hombres. 8 vidas que podrían destruirse. ¿Pero cuántas vidas habían destruido ellos? ¿Por qué hacer esto por mí?, pregunté. Si Diego lo traicionó, ¿por qué advertirme? Ricardo sonrió tristemente. Porque no tengo nada más que perder. Mi esposa murió mientras estaba en prisión. Mi hija no me habla. No tengo dinero, no tengo futuro. Pero puedo hacer una cosa buena antes de morir. ¿Está enfermo? Cáncer, 6 meses, tal vez 1 año. Lo dijo tan casualmente como si estuviera discutiendo el clima. Así que, señora Delgado, le doy este regalo, esta información. Haga con ella lo que su conciencia le dicte. Se levantó dejando un billete de 10 euros en la mesa para el café. Una cosa más, dijo. Diego era un buen hombre. No perfecto, ninguno de nosotros lo es. Pero intentaba hacer lo correcto. Y creo que usted es como él. Espero que encuentre su camino. Se fue dejándome sentada sola con mi café frío y una lista de 8 nombres que pesaban como piedras en mi mano. Pasé los siguientes 3 días en el centro de control revisando archivos. No todo eso tomaría meses, tal vez años, pero suficientes para entender el alcance de lo que Diego había recopilado. Era abrumador. Décadas de corrupción documentada meticulosamente. Sobornos, extorsión, asesinatos, fraude. Algunos de los nombres más respetados en España tenían archivos gruesos llenos de sus crímenes. Y ahora todo esto era mío. El poder para destruir vidas con un clic de un botón. Me senté en la silla mirando las pantallas y pensé en mi hijo. Manuel había tenido poder sobre mí, el poder de matarme, de robarme, y lo había usado. Yo ahora tenía poder sobre estas 8 personas y docenas más. ¿Lo usaría? ¿En qué me convertiría eso? Noche del tercer día no podía dormir. Subí del centro de control y fui a la cocina. Preparé manzanilla, el té que mi madre solía hacer cuando yo era niña, y no podía dormir.
Me senté en la mesa de la cocina sosteniendo la taza caliente entre mis manos y pensé en mi madre. Murió cuando yo tenía 25, poco después de que me casara con Diego. Cáncer como tantas mujeres de su generación. Murió sin saber que su yerno era un espía de facto recopilando secretos gubernamentales. ¿Qué me diría ahora Viviana? Podía escuchar su voz. El poder sin sabiduría es peligroso, pero la sabiduría sin acción es cobardía. Siempre fue así de directa y clara. ¿Qué era la acción correcta aquí? Tomé mi teléfono y llamé a señor García. Eran las 2 de la mañana, pero él contestó al tercer timbre. Los buenos abogados siempre están disponibles. Señora Delgado, está todo bien. Necesito su consejo, legal y moral. Estoy escuchando. Le expliqué todo. Los archivos de Diego, la lista de Ricardo, las 3 opciones. Hubo un largo silencio cuando terminé. Comenzó, luego se detuvo. Es extraordinariamente complicado. Lo sé. Legalmente estos documentos podrían ser evidencia en docenas de casos criminales. Podrían derribar gobiernos, terminar carreras, enviar a gente poderosa a prisión. Pero también la pondrían en un peligro inmenso. Las personas en esos archivos tienen recursos, conexiones. No dudarían en matarme. Lo sé. Otro silencio. ¿Qué haría usted? Pregunté. Yo, honestamente, no lo sé. Es una pregunta imposible. Inténtelo. Escuché su respiración a través del teléfono mientras pensaba. Si tuviera que elegir, dijo finalmente, haría esto: identificaría los crímenes más graves, asesinatos, abuso infantil, cosas que no pueden ignorarse. Esos los entregaría de forma anónima a las autoridades apropiadas. Y el resto los mantendría como seguro, como Diego pretendía. No para extorsión, sino para protección. Para asegurarse de que si algo le sucede, la verdad salga. Era sabio, pragmático, moral, pero realista. Gracias, señor García. Señora Delgado, sí. Sea cuidadosa, por favor. Siempre lo soy. Colgué y me quedé mirando mi té ahora frío. Decisión tomada. Pasé la siguiente semana en el centro de control clasificando archivos. Pila 1, los peores de los peores. Asesinos, abusadores de niños, traficantes humanos, gente cuya maldad era innegable y cuya justicia era no negociable. 7 archivos en total. Pila 2, los 8 nombres de la lista de Ricardo. Políticos corruptos, jueces sobornados, empresarios criminales. Gente peligrosa que necesitaba ser monitoreada. Pila 3, todo lo demás. Infracciones menores, información antigua, casos donde las personas habían muerto o ya habían sido procesadas. La pila 3 la destruiría. No por proteger a los culpables, sino porque no era mi trabajo ser el juez jurado y verdugo de cada pecado menor cometido en los últimos 40 años. Pero las pilas 1 y 2, esas importaban. Comencé con la pila 1. Usando el sistema de Diego escaneé cada documento. Creé copias digitales encriptadas. Las guardé en 3 servidores diferentes, uno local, 2 en la nube con proveedores internacionales. Luego preparé 7 paquetes. Cada uno contenía copias físicas de un archivo completo. Cada uno dirigido a la autoridad apropiada: Interpol, la Oficina del Fiscal General, tribunales internacionales. Contraté un servicio de mensajería, diferentes compañías para cada paquete, ninguna rastreable a mí. En una semana 7 de los hombres más peligrosos en esos archivos enfrentarían justicia. Esperaba. La pila 2 fue diferente. Esos archivos los mantendría, pero no en silencio. Escribí cartas. 8 cartas. A 8 hombres poderosos. Estimado nombre, soy la viuda de Diego Delgado. Usted no me conoce, pero mi esposo lo conocía muy bien. Tengo archivos completos documentando sus actividades entre años. Evidencia fotográfica, registros financieros, transcripciones de conversaciones. Todo meticulosamente preservado durante décadas. No estoy interesada en extorsión. No quiero su dinero. No quiero destruir su vida. Lo que quiero es simple paz. Estos archivos permanecerán seguros mientras yo permanezca segura. Si algo me sucede, cualquier cosa, accidente, enfermedad, violencia, estos archivos serán automáticamente liberados a los medios, autoridades y público. Viva su vida, yo viviré la mía, y nunca necesitaremos interactuar nuevamente. Pero sepa esto, estoy vigilando, siempre. Respetuosamente, Viviana Delgado. Envié las 8 cartas por correo certificado.
Dentro de 2 días, 8 hombres poderosos recibirían el susto de sus vidas. Y yo estaría segura. La pila 3, los archivos que destruiría, era la más grande. Cientos de carpetas, miles de documentos. Los llevé todos al patio interior. Llené el viejo barril de metal que Diego solía usar para quemar hojas de otoño. Y los quemé, uno por uno, observando mientras décadas de secretos se convertían en humo y ceniza. No todos los pecados necesitan castigo. No todos los errores necesitan exposición. Algunas cosas es mejor dejarlas ir. Cuando el último documento se convirtió en ceniza, me sentí más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que llevaba. Diego había vivido con estos secretos durante décadas. Había dejado que lo consumieran, que lo aislaran, que lo convirtieran en alguien que no podía confiar completamente en su propia esposa. Yo no viviría así. Usaría el poder que tenía solo cuando fuera absolutamente necesario. El resto del tiempo viviría. Simplemente viviría. 6 meses después, abril, la primavera en Sevilla es mágica. Los naranjos florecen llenando el aire con su aroma dulce. El clima es perfecto, cálido, pero no caliente, con brisas suaves que hacen las tardes perfectas para sentarse afuera. Estaba en el patio leyendo un libro, una novela de Isabel Allende que había querido leer durante años, pero nunca encontraba tiempo cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me puse de pie y fui a la puerta mirando a través de la mirilla. Manuel, mi corazón se detuvo. Estaba parado allí con un ramo de rosas amarillas, viéndose diferente, más delgado pero de manera saludable, sin las ojeras oscuras, sin la mirada desesperada que había llevado durante tanto tiempo. Se veía como mi hijo de nuevo. No el niño de 5 años, sino el joven de 21 que se había graduado de la universidad con honores, lleno de esperanza y ambición. Dudé, mi mano en el pomo de la puerta. ¿Estaba lista para esto? Respiré profundo y abrí la puerta. Hola, mamá. Hola, Manuel. Nos miramos el uno al otro, un abismo de 6 meses entre nosotros. Traje flores, tus favoritas. ¿Veo eso? Puedo entrar. Debería decir que no. Debería cerrarle la puerta, mantener mis límites. Pero era mi hijo, y a pesar de todo lo amaba. 5 minutos, dije haciéndome a un lado. Entró mirando alrededor de la casa como si fuera la primera vez que la veía. Tal vez en cierto sentido lo era. Se ve bien, dijo. La casa. Gracias. Silencio incómodo. ¿Quieres café Thai? Pregunté más por hábito que por deseo real. Me encantaría. Fuimos a la cocina. Preparé café mientras él se sentaba en la mesa, sus manos nerviosas tamborileando el viejo hábito, pero más suave ahora. ¿Cómo está Barcelona? Pregunté manteniendo mi voz neutral. Bien, no mejor que bien. Se detuvo buscando palabras. Es como si hubiera despertado de una pesadilla de 3 años. No más apuestas, no más apuestas. Ni una sola vez desde que me fui. Me miró directamente. Voy a terapia, 2 veces por semana. Adictos Anónimos. Bien. ¿Y el trabajo? Mamá, el trabajo es increíble. Estoy diseñando un complejo de viviendas de bajo costo. Casas reales para familias reales, como papá solía hacer. Sentí algo ablandarse en mi pecho. Tu padre estaría orgulloso. ¿Lo estarías tú? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pregúntame en otro año, dije finalmente. Asintió aceptando eso. Justo, más que justo. Serví el café. Nos sentamos en silencio sorbiendo. No vine a pedir perdón, dijo finalmente. Quiero decir lo siento, siempre lo sentiré. Pero no vine por eso. Entonces, ¿por qué viniste? Vine a decir gracias. Levanté la vista sorprendida. Gracias por darme una oportunidad cuando no la merecía. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para dejarme ir. Gracias por... Su voz se quebró. Gracias por amarme lo suficiente como para no permitirme destruirme a mí mismo. Las lágrimas ardieron en mis ojos. La mayoría de las madres habrían llamado a la policía, continuó. Me habrían hecho arrestar. Habrían terminado conmigo completamente. Pero tú me diste una salida, una oportunidad de ser mejor. Eras mi hijo. Todavía lo eres. Lo soy, incluso después de... Siempre. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. Siempre serás mi hijo, Manuel. Pero ser mi hijo no significa que toleraré ser tratada mal. Lo sé,
Y nunca volveré a hacerte daño, lo juro por papá. Nos miramos el uno al otro, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: sinceridad real, crecimiento, cambio. Tal vez no estaba completamente curado, tal vez nunca lo estaría. Pero estaba intentándolo, realmente intentándolo. ¿Cuánto tiempo estarás en Sevilla?, pregunté. Solo hoy. Tengo que volver mañana a presentación de proyecto grande el lunes. Entonces deberíamos aprovechar el tiempo. Se iluminó. ¿De verdad? De verdad, pero con condiciones. Lo que sea. No hablamos del pasado, no hablamos de la casa o dinero o herencias. Hoy solo somos madre e hijo, teniendo un día juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y así fue. Pasamos el día juntos. Caminamos por el barrio de Santa Cruz. Almorzamos en nuestro restaurante favorito, el pequeño lugar que servía el mejor pescadito frito de Sevilla. Visitamos la catedral, algo que no habíamos hecho juntos en años. Hablamos sobre arquitectura, sobre libros, sobre la vida en Barcelona versus Sevilla, sobre todo excepto las cosas dolorosas. Y fue agradable, casi normal. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminamos de vuelta a casa. En la puerta Manuel se detuvo. Mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué nam? Conocí a alguien, una mujer. Carmen, es trabajadora social. La conocí en el grupo de apoyo. Y es real. No como antes con Lucía. No superficial. Es profundo y verdadero. Y ella me hace querer ser mejor. Sonreí a pesar de mí misma. Eso es maravilloso, hijo. Me gustaría que la conocieras. Algún día. Si algún día me das la oportunidad. Pensé en eso. Tal vez en un año, si sigues en el camino correcto. Seguiré, lo prometo. Nos paramos en el umbral, ninguno queriendo ser el primero en decir adiós. Finalmente di el primer paso. Le di un abrazo breve pero real. Cuídate, Manuel. Tú también, mamá. Me besó la frente. Te amo. Yo también te amo. Ahora vete antes de que perdamos el tren. Sonrió esa sonrisa que solía iluminar mi mundo cuando era niño y se fue. Lo observé caminar por la calle hasta que desapareció en la esquina. Luego cerré la puerta y me apoyé contra ella, lágrimas finalmente cayendo. Pero estas eran lágrimas diferentes. No de dolor o traición, de esperanza. Estaba en el centro de control por última vez. Había tomado una decisión. Este lugar, este búnker lleno de secretos y poder había servido su propósito. Me había salvado la vida. Me había dado el poder para protegerme. Pero ya no quería vivir así, mirando pantallas, vigilando, siempre sospechando. Diego había vivido así, y lo había consumido. Lo había separado de mí, de Manuel, de cualquier tipo de vida normal. Yo no seguiría ese camino. Había guardado los 8 archivos importantes en una caja fuerte, con instrucciones para señor García de liberarlos si algo me sucedía. El resto, las cámaras, los micrófonos, todos los sistemas de vigilancia los apagaría. Desactivé las cámaras una por una, viendo las pantallas volverse negras, viendo mi casa volver a ser solo una casa, no una fortaleza vigilada. Cuando la última pantalla se apagó, me senté en silencio. Adiós, Diego, susurré. Gracias por protegerme, pero ahora necesito vivir mi propia vida. Subí del centro de control y sellé la entrada. Todavía estaría allí por si acaso, pero no lo visitaría regularmente. No viviría en ese mundo de sombras. Viviría en la luz. 3 meses después, julio, mi casa ya no estaba vacía. Había comenzado a dar clases. Historia del arte español en la universidad local. Solo 2 clases por semana, pero me encantaba. También me había unido a un club de libro. 8 mujeres de mi edad, todas viudas o divorciadas, todas navegando esta extraña segunda mitad de la vida. Y había conocido a alguien. Antonio, 68 años. Profesor de filosofía retirado. Viudo de 5 años. Gentil, inteligente, con un sentido del humor seco que me hacía reír. No era amor. Todavía no. Tal vez nunca lo sería. Diego había sido el amor de mi vida con todos sus secretos y fallas. Pero Antonio era compañía, conversación, alguien con quien compartir el café matutino y paseos vespertinos. Era suficiente. Un año después, octubre, Manuel vino a visitarme, con Carmen. Ella era encantadora, 30 años, cabello oscuro, ojos amables. Y la forma en que miraba a Manuel con amor, pero también con franqueza, sin ilusiones, me dio esperanza.
Esta era alguien que no dejaría a Manuel caer de nuevo en viejos hábitos. Alguien lo suficientemente fuerte como para amarlo sin permitirle destruirse. Cenamos en el patio gazpacho pescado a la plancha mi flan especial de postre. Hablamos y reímos. Carmen me contó historias divertidas sobre su trabajo. Manuel habló sobre su último proyecto, un centro comunitario para jóvenes en riesgo. Como papá habría hecho, dije suavemente. Manuel asintió, tratando de honrar su legado. De la manera correcta esta vez. Después de la cena, cuando Carmen estaba en el baño, Manuel y yo nos quedamos solos en el patio. Mamá, comenzó, hay algo que quiero preguntarte. ¿Que alguna vez me perdonarás realmente, no solo tolerarme, sino perdonarme? Pensé en esa pregunta, la misma que me había hecho a mí misma cientos de veces en el último año. No lo sé, dije honestamente. Algunas heridas son tan profundas que nunca sanan completamente. Siempre habrá una cicatriz. Entiendo. Pero continué. Puedo amarte con la cicatriz. Puedo reconstruir confianza lentamente. Y puedo ver al hombre en que te estás convirtiendo y estar orgullosa de eso. ¿Estás orgullosa? Lo miré, realmente lo miré. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi adolescente problemático, mi traidor, y ahora, mi hijo de nuevo. Sí, dije. Estoy orgullosa. Lloró, y yo también. Carmen regresó y nos encontró así madre e hijo llorando y abrazándonos en la luz suave del atardecer de Sevilla. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije secándome los ojos. Todo está bien, finalmente. 2 años después, presente tengo 65 años ahora, y cada día me siento más libre, no menos. La casa sigue en pie, hermosa y llena de secretos, pero ya no me asustan esos secretos. Ahora sé lo que hay en las paredes, y he elegido paz sobre poder. Manuel se casó con Carmen el año pasado. Fue una boda pequeña y hermosa en Barcelona. Yo caminé con él por el pasillo, un honor que nunca pensé que querría aceptar, pero cuando llegó el momento no pude imaginar estar en otro lugar. Él y Carmen me visitan cada 2 meses. A veces me quedo con ellos en Barcelona. Estamos reconstruyendo, lentamente, cuidadosamente, pero es real. Antonio y yo nos vemos 3 veces por semana. Todavía mantengo mi independencia, mi casa, mi espacio, mi vida, pero es agradable tener compañía cuando la quiero. Y mis clases continúan. Mis estudiantes me llenan de energía. Me recuerdan que la vida no termina a los 60. Apenas está comenzando de nuevo. Epílogo. A veces tarde en la noche bajo al centro de control. No para usarlo, sino para recordar. Recordar el terror de esa noche cuando Manuel me encerró. Recordar el asombro de descubrir los secretos de Diego. Recordar la fortaleza que encontré en mí misma cuando no tenía otra opción. Me siento en la silla y miro las pantallas oscuras. Gracias, Diego, susurro, por darme las herramientas para salvarme, pero también lo siento por ti, porque viviste tanto tiempo con estos secretos que olvidaste cómo vivir sin ellos. Me prometió que nunca sería así. Viviría a plena luz, con honestidad, con límites sí, pero también con apertura, porque la lección más grande que aprendí no fue sobre poder o tecnología o secretos. Fue sobre amor. El amor de madre es la fuerza más poderosa del mundo. Puede sobrevivir a la traición, puede reconstruir después de la destrucción, puede ser lo suficientemente fuerte como para decir no, cuando sí, sería más fácil. Pero el amor también requiere sabiduría, discernimiento, saber cuándo sostener fuerte y cuándo dejar ir. Mi hijo me traicionó de la peor manera posible, pero también era un hombre perdido, asustado, que cometió errores terribles. Le di consecuencias, pero también le di una oportunidad, y él la tomó, la aprovechó, se convirtió en alguien mejor. Eso no borra lo que hizo, nada puede hacer eso, pero significa que nuestra historia no terminó en ese sótano oscuro. Terminó aquí, 2 años después, con reconstrucción, con esperanza, con amor que sobrevivió incluso cuando parecía imposible. Subo del centro de control, cierro la entrada detrás de mí. En la cocina preparo mi té de manzanilla nocturno. Me siento en el patio bajo las estrellas. La fuente canta su canción eterna, y sonrío, porque sobreviví, prosperé, me negué a ser víctima. Las paredes tienen ojos, pero ahora esos ojos están en paz.
Y yo también.